Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 2886-2025.tce. A continuación, se dará lectura del acta. ...19 de marzo del 2025... Audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Marlon Luis Arana Orellana y conformada por los señores vocales Steven Aníbal Flores Olivera y César Arturo Sánchez Caminiti. Expediente número 2886-2025 TCE. Sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Diseños, Proyectos Metalmecánicos y Construcción SAC, en el marco de la adjudicación simplificada número 301-2024-GR P1/OS primera convocatoria. Convocada por el Gobierno Regional de Puno para la adquisición de vidrio laminado transparente de E-igual 6 incluye accesorios e instalación a todo costo según especificaciones técnicas para la meta mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de la IES Tarapaco, del distrito de Tarapaco, provincia de Huancane, departamento de Puno. Se encuentra presente en representación del postor impugnante para hacer informe legal la señora abogada Yanina Olin Llerena con el registro del Colegio de Abogados de Arequipa número 14919. Por otro lado, se encuentra presente en representación del tercero magistrado, Celia Paco Alarcón, para hacer informe de hechos, el señor Dani Daniel Cuaquira Mamani, con el número de DNI 41758336. Se deja constancia de lo siguiente: que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 13 de marzo del 2025 mediante publicación en el tomazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Que interviene el vocal Marlon Luis Arana Orellana en reemplazo del vocal Daniel Alexis Nasasi Paz Winches, según el rol de turnos de vocales de sala vigente. Y que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la representante del impugnante, Diseños, Proyectos Metalmecánicos y Construcción SAC por el espacio de 10 minutos. Doctora Yanina Olin, adelante. Muchas gracias. Buenos días con los señores miembros del tribunal y con la otra parte. Procedo a presentarla. Ya, el objeto de la convocatoria es la adquisición de vidrio laminado transparente. Incluye accesorios e instalación. En efecto, acá podemos ver la acta de buena pro, en la cual se ha designado puntaje a todos los postores, de la cual nosotros hemos salido ocupado el segundo lugar después de realizar la calificación, y en primer lugar estaba el postor Celia Paco. ¿Cuáles son los incumplimientos de los documentos obligatorios del postor de ganador de la buena pro? Como pueden observar, dentro de la solución de observaciones ya se establecía o realizaron consultas respecto de las fichas técnicas a presentar. Respecto a ello, el área usuaria, que se llamó la entidad, presentó o absolvió las consultas y observaciones respecto a ello e indicó que solamente se suprimiría la medida. Por lo tanto, en las bases integradas, lo que indicaba era lo siguiente, ¿no? Adicionalmente a la declaración jurada, presentar ficha técnica o ficha descriptiva donde se especifiquen las características técnicas de los bienes. No especifica que sea solamente del bien vidrio laminado, sino establece que sea de los bienes. Asimismo indica, detallando cada marca y procedencia que lo acrediten. Y adicionalmente agrega las propiedades y características del vidrio laminado.
Respecto al requerimiento, las especificaciones de las bases integradas, se puede observar que en el último punto se indica que se debe presentar la ficha técnica del tubo de aluminio a la presentación de oferta para garantizar, lo cual no fue ni variado ni modificado, y como ven en el pliego de observaciones tampoco fue materia de eliminación, ¿no? ¿Cuáles las fichas técnicas que presentaron el postor Celia Paco? La ficha técnica que presentó, como pueden ver, son fichas elaboradas por el propio postor, no son fichas técnicas del fabricante, como inicialmente también lo requería en las bases integradas, para la parte de requerimientos, y establece unas características que no son las características completas de los perfiles de aluminio. Adicionalmente a ello, ha hecho una descripción literal de lo que establece en el caso de los vidrios, de lo que dice las bases integradas. ¿Cuáles son los otros requisitos de calificación que no ha cumplido respecto al personal clave? Respecto al personal clave, pueden observar que dentro del requerimiento y las especificaciones se pedían 3 especialistas o 3 técnicos en la instalación de vidrios, específicamente con aluminio. Dentro de los requisitos de calificación se establecía que esto de personal cumpliera con 12 meses de experiencia en la instalación de vidrio con aluminio y del personal técnico. ¿Cuáles son las condiciones o requisitos que nos piden todos los documentos que acreditan para el personal? Básicamente es que los documentos contengan cierta información, como son nombres y apellidos del personal clave, cargo que desempeña, plaza de presentación, indicando el mes, el día, mes y año de inicio y de culminación, nombre de la entidad, la fecha de emisión, y adicionalmente indica claramente nombres y apellidos de quien suscribe el documento, es decir, quién lo está certificando. Dentro de los documentos presentados por el postor Celia Paco, se observa que ha presentado el certificado del señor Guillermo Parillo Parillo, en la cual acredita que tiene como experiencia en instalación de baldosas y carpintería de aluminios. En el documento privado, como pueden observar, no se encuentra completo. No solamente porque no indica en la parte superior quién lo está suscribiendo, es decir, la persona que firma, como pueden observar, sino en la parte inferior tampoco lo indica. Asimismo, respecto a la experiencia que debía acreditar, la experiencia era en instalación de vidrios con aluminio o en la instalación de vidrios. Sin embargo, acá solamente acredita que cuenta con la experiencia en instalación de carpintería de aluminios en general. Dentro de las convocatorias que ha tenido el gobierno regional a lo largo del año 2024, se puede observar que el término de baldosa lo emplea para otro tipo de materiales, no lo utiliza para vidrios. Y dentro de una simple búsqueda del término, se puede observar que baldosa se refiere a un tipo de pieza o cerámica o de mármol o de piedra, de otro tipo de materiales. En el ámbito de la construcción habitual, para los que estamos en todo lo que es acabados de la construcción, implica baldosa, se refiere a los cielos rasos, a los cielos que se van colgando en el sistema, como pueden ver, de techos, ¿no? O sea, son cielos rasos suspendidos, y a ellos se les llama baldosas acústicas. Como pueden referir, acá dentro de las convocatorias del mismo gobierno regional, ahí cuando hace una convocatoria de vidrios, en ningún momento realiza la utilización del término baldosa, ¿no? Ahí pueden ver la composición, la diferencia entre el vidrio y las baldosas, que son bienes totalmente diferentes. Respecto al certificado oral del señor Alain Beto Condori Pari, también presenta que se llama defectos insubsanables, dado que el documento privado se encuentra incompleto y que no podía ser subsanado. Como pueden volver a apreciar, en la parte superior e inferior no se indica quién es el que suscribe la persona que suscribe el documento, y en ese documento sí hace una diferencia, ¿no? En ese documento indica que tiene especialización en la instalación de carpintería de aluminio, vidrios y baldosas. Es decir, el mismo documento certifica que no son los mismos bienes.
¿no? Entre un documento y el otro se puede evidenciar que no hacen referencia a los mismos bienes, existe una gran diferencia. Acá pueden observar otro de los defectos insubsanables que se ha observado dentro de los documentos, es no solo que no se indica qué persona es quien suscribe el documento, sino que esta persona que suscribe estos documentos lo hace en representación de un tercero. Es decir, no está firmando que se llaman, podríamos interpretar que ha firmado el gerente, no, porque está consignando una X que significa en el devenir de los procesos, pues se puede observar cuando se suscribe una persona, un tercero, consigna una X para indicar que está suscribiendo por otra persona. Entonces, no sabemos si la persona que ha suscrito el documento tiene algún tipo de representación, autorización legal, está inscrito su poder, o ha dado alguna que se llama autorización, es el gerente, puede ser el que se llama el señor, el mismo que se llama, que tiene el documento o que acredita, el señor Alain Beto Condori, puede ser el que ha suscrito, no lo sabemos, no hay forma de verificar esta información o de corroborar que los documentos sean exactos, ¿no? No contienen la información adecuada para poder verificar quién es el que ha suscrito los documentos, quién es el representante, quién cuenta con los poderes o autorizaciones, porque para emitir un certificado de experiencia laboral a un tercero o a un trabajador, tiene que contar con alguna autorización, permiso o inscrito que pueda permitir esa suscripción, esa emisión de ese documento. Respecto al pronunciamiento del postor ganador de los documentos presentados, indica que ha presentado todas las características técnicas de los bienes, lo cual no es correcto porque dentro de lo que hemos podido observar, no ha consignado las características de los perfiles de aluminios como lo que se llama, lo indica en las bases integradas. Doctora Olin, le resta un minuto, por favor. Sí, para concluir, dentro de las afirmaciones indica que se han requerido solamente un especialista, lo cual es incorrecto porque ahí se puede visualizar claramente de las bases integradas que han requerido 3 técnicos, ¿no? Y solamente para concluir, nuestra oferta, como pueden visualizar, cuenta con toda la documentación. Nosotros hemos presentado un documento que se llama el comprobante de retención, que lo emiten las mismas entidades públicas y que están autorizadas bajo norma, ¿no? Entonces, por lo cual nuestra experiencia ha sido válidamente acreditada, cuenta con todos los sustentos y documentos legales que establece en las bases integradas y las normas vigentes. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado, Celia Paco Alarcón, por el espacio de 10 minutos. Señor Dani Coajira, adelante. Gracias. Voy a hacer la presentación de la diapositiva. Ante todo, con todos los presentes, tengan muy buenos días. En esta oportunidad, queremos desglosar qué es lo que pedía las bases y qué es lo que ha presentado Paco Alarcón Celia. El literal E de las bases integradas precisa declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, adjuntando ficha técnica, ficha descriptiva, donde se indiquen las especificaciones o características técnicas de los bienes, y más abajo precisa espesor, marca y procedencia. La palabra medida fue eliminada conforme a las observaciones número 1 y la observación número 6, tal como lo ha expuesto la abogada que me ha precedido, ¿no? Es decir, en las bases integradas solamente pedía que el postor especifique el espesor, la marca y o procedencia. ¿Y qué hizo Celia Paco Alarcón? Precisamente a la entidad le ofreció el espesor de 6 milímetros compuesto por 3 milímetros de vidrio incoloro más PVB de 4 micras más 3 milímetros, cumpliendo lo que pedía
en la página 23 de las bases integradas. Lo mismo en la página 23 de los perfiles. Celia Alarcón también ha adjuntado en su propuesta en folio 6 y folio 7 las medidas correspondientes. Es decir, Celia Cruz ha cumplido con lo solicitado en los documentos de admisión. Por otro lado, la propuesta de diseños, proyectos metalmecánicos y construcción SAG no ha cumplido con lo solicitado en las bases. ¿Por qué? Porque en la página 11 adjunta una serie de medidas. Lo peor es que en la página 13 dice cristal laminado full glass incoloro 6.38 milímetros. Y más en la parte inferior de acá, pueden apreciar, dice 3 más 0.38 más 3, haciendo una conversión, esto equivaldría pues a 0.00038, es decir, no cumple con lo solicitado en la página 23 de las bases integradas. Esta propuesta, este catálogo que adjunta con diversas dimensiones, es ambiguo. Es más, en el catálogo de perfiles de la página 15 hasta la página 22 de la propuesta de diseño, proyectos metalmecánicos y construcción SAC, presenta diversas características, medidas, que en ninguna parte nos hace apreciar lo que pide la entidad en la página 23, en la página 23. Entonces, nosotros tenemos la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, la resolución número 325-2023, donde dice, el comité de selección no puede interpretar el alcance de la oferta o esclarecer ambigüedades. La propuesta del postor diseño, proyectos metalmecánicos y construcción no presenta de manera clara su oferta. Es peor, lo peor, en la página 13 se contradice a lo que solicita la entidad, es decir, oferta una propuesta pues que no corresponde. Ahora, conforme a las bases integradas, en el literal B, experiencia del postor en la especialidad, el postor Dimetco, el postor apelante, presenta tres experiencias. La primera, se puede apreciar que presenta una acta de conformidad. Esta acta de conformidad, de manera literal, dice, con la finalidad de dar conformidad a los materiales ingresados. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el contrato decía materiales más instalación. Es decir, no se acredita el cumplimiento de la contratación. Por otro lado, tenemos la experiencia número 2, que acredita con un comprobante de retención electrónico. Es muy claro que el Tribunal de Contrataciones en diversos pronunciamientos ha señalado que la única manera fehaciente de demostrar es con documentos emitidos por entidades financieras o por una constancia de conformidad. Este comprobante está emitido por el gobierno regional de Arequipa. El gobierno regional de Arequipa no es una entidad financiera. Por lo tanto, esta experiencia tampoco es válida. Por otro lado, la experiencia número 3 de la página 54 de la propuesta de Dimetco presenta dos firmas que no se puede distinguir quién lo firma, son opacos. Por lo tanto, consideramos que tampoco es válido. Por último, señores del tribunal, hay que distinguir que las especificaciones técnicas son diferentes a los requisitos de calificación. En las especificaciones técnicas nos pueden decir que va a haber un especialista, más 4 técnicos, más 8 asistentes, más 10 obreros, etcétera. Pero lo que el postor tiene que cumplir son los requisitos de calificación. Y en los requisitos de calificación, en la página 31, C.1, es claro que pide solamente 2 personas. Dice ahí, 12 meses de experiencia en seguridad en el trabajo especialista en seguridad, y el otro persona dice 12 meses de experiencia en instalación de vidrios con aluminio.
Es lo que solicita en los requisitos de calificación. El postor apelante está confundiendo que todo lo que digan las especificaciones técnicas es lo que tiene que presentar el postor. Es un concepto muy errado. Celia Paco ha cumplido con este requisito de calificación, con las dos personas que pide. ¿Y cuáles son? El ingeniero Efraín Cota Chura, que está a folios 27 de su propuesta, y el señor Raúl Quispe Pacori, que está a folio 28 de su propuesta. Adicional a estas dos personas, téngase presente que estas dos personas, Efraín Cota Chura y Raúl Quispe Pacori, con esa presentación de esas dos personas, cumple el requisito de calificación C.1 de las bases integradas. Adicional a ello, se ha presentado como asistentes a Guillermo Parillo y a Alain Condori, ¿no? Que son adicionales. Sin perjuicio a ello, estas dos personas en la propuesta tienen sus certificados. Y lo que menciona que hay un X y no se sabe quién es una simple interpretación, ¿no? Sí, pero al margen de todo ello, Celia Paco ha cumplido con acreditar las dos personas que pide el literal C.1. Y como vuelvo a recalcar, el postor diseño, proyectos metalmecánicos, construcción, debió estar no admitido porque ha presentado en la página 11, en la página 3, contradicciones insubsanables a lo solicitado en las bases integradas. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a la representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, doctor. Por 3 minutos. Adelante. Gracias. Ya, respecto a las fichas técnicas, nosotros hemos presentado fichas técnicas del fabricante conforme lo establece en la observación número 1 y en la solución por parte de la entidad, donde establece claramente que tienen que ser las fichas técnicas del fabricante. El postor que se llama ganador no lo ha hecho. Adicionalmente a ello, no ha consignado la información que establecía o no ha acreditado las especificaciones técnicas conforme se ha requerido, porque no solamente se ha requerido del bien vidrio laminado, sino se ha requerido también del perfil de aluminio. Respecto a la experiencia que nosotros hemos presentado, se ha presentado, el postor le está haciendo un corte de un acta de conformidad donde se puede observar en la parte inferior establece cuáles son los bienes. Ahí indica claramente que son los vidrios e instalación, es decir, la conformidad es por todo y claramente ahí indica que es para el pago. O sea, es decir, ahí está indicando que da conformidad. Respecto a la segunda experiencia presentada, es un comprobante de retención. Adicionalmente, se ha presentado el estado de cuenta. ¿Por qué? Porque las entidades están obligadas a realizar una retención y emiten por eso y no realizan el pago completo. Están obligados por SUNAT. Entonces, con lo cual se ha acreditado la experiencia completa. Asimismo, de la tercera experiencia, el postor indica que no están legibles las firmas están legibles, como lo he podido presentar en su pantalla. Y que se puede hacer verificable porque ahí indica la conformidad, el número, que se llama la entidad y la persona que lo suscribe incluso. Asimismo, respecto a su experiencia, que indica de que solamente ha presentado que se llama personal adicional, no es correcto, porque si el personal, si el postor estaba tan seguro de que solamente pedía un solo personal, no lo hubiera presentado a otros dos técnicos, como él indica, adicionales, ¿no? Hubiera omitido eso y solamente hubiera presentado un técnico. Entonces, no es correcto porque en las bases integradas establece lo que dice en el requisito de calificación es la forma de acreditar al personal, cuánto es lo que tiene que tener de experiencia. Respecto al supuesto incumplimiento de 6.38 milímetros, ya debemos indicar de que en las bases piden 6 milímetros más 4 micras. El vidrio laminado, disculpe, viene en 6.38. Las 4 micras corresponden a 0.38 milímetros. Entonces, eso que se llama, nosotros no podemos variar, no podemos inventarnos, y si en todo caso el postor va a insistir en eso, ya nosotros de forma posterior vamos a pedir la fiscalización por parte la verificación por parte del órgano de control, porque así como atribuye que deben cumplir, nosotros los postores estamos obligados a cumplir lo que nosotros estamos declarando en nuestra oferta.
y nosotros no podemos, luego de que se llama realizar una afirmación sobre bienes inexistentes. Entonces, en efecto, son 4 micras que indica el espesor, pero que se llama la conversión que realizan es en 0.38 y hay un límite, hay un rango que se puede hacer. Todos los vidrios laminados que traen, que importan, son de 6.38 milímetros y se puede verificar directamente con los importadores, que pueden ser Doctora la Olin, corporación. su tiempo Gracias. concluido. Gracias. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de duplicar. Sí, por favor. Por 3 minutos. Adelante. Ya. Con respecto a las micras, acaba de confirmar el postor apelante que lo que ellos están ofertando es 6.38 milímetros, que equivale que el 0.38 es el componente PVB. En las bases integradas pide 4 micras. El postor oferta 0.38, que en milímetros sería 0.0038. No coincide por ningún extremo a las medidas solicitadas en las bases integradas. Y vuelvo a recalcar con respecto al requerimiento y los requisitos de calificación. Un tema muy separado son los requisitos, las especificaciones técnicas, como vuelvo a decir, que puede describir muchas cosas y la secuencia de trabajo que tiene que cumplirse en la ejecución del contrato, qué participantes tiene que tener, qué obreros, etcétera. Y muy distinto es los requisitos de calificación que debe cumplir al momento de presentar la propuesta. Y está muy claro, como vuelvo a decir, que los requisitos de calificación solicitados en el C.1 son 2, y Celia Paco Alarcón ha cumplido con la presentación de esas 2 personas. Y adicional a ello, ha presentado el personal adicional Guillermo Parillo, Alain Condori, los cuales también cumplen con los 12 meses requeridos. Nosotros no podemos exigir que la empresa privada pueda darle un formato, cómo tiene que ser la constancia. Ello escapa a nuestras exigencias. Sin embargo, con las dos personas, Efraín Cotachura y Raúl Quispe Pacori, Celia Paco Alarcón ha cumplido con las bases integradas. Y por último, las bases integradas solicitaba catálogo, ficha técnica o ficha descriptiva. Se ha presentado a folio 5, 6 y 7 las fichas descriptivas y están conforme a las medidas solicitadas en las bases integradas requeridas por el gobierno regional de Puno. Muchas gracias. Gracias. Habiendo concluido la exposición de las partes, vamos a pasar a la estación de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Steven Flores, ¿va a formular consultas? Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante. Gracias. Buenos días a todos los presentes, al señor representante del adjudicatario. Buenos días, señor Joaquira, ¿cierto? Señor Joaquira, usted en su exposición, en virtud del cuestionamiento que ha formulado el impugnante respecto de la acreditación del personal clave, usted viene señalando que las bases solicitaban a los especialistas y que dicho requerimiento ustedes lo han cumplido con la participación, ¿no? Con la propuesta, o mejor dicho, proponiendo al señor Efraín Cota y al señor Raúl Quispe. ¿Es correcto o hemos entendido mal? Sí, es correcto, porque es lo que solicita en ese punto 1. De acuerdo. Pero revisando el requerimiento obrante en el capítulo 3 de las bases integradas, se aprecia que la entidad ha solicitado a 2 especialistas, uno en seguridad de salud, en el trabajo, y el otro en la instalación de vidrios. Y justamente para estos cargos ustedes han propuesto al señor Cota y al señor Quispe, respectivamente. Pero además, las bases sí exigían la presentación o la acreditación de 2 técnicos en la instalación de vidrios. Y para esos cargos, ustedes es que han propuesto a los señores Guillermo Parillo y Beto Condori.
¿Qué nos puede señalar respecto a esto último que le menciono? Claro, lo que se presenta en la propuesta ha sido poner conforme a lo que solicita el requerimiento, ¿no? Sin embargo, o sea, nosotros hemos cumplido con lo que solicita el requerimiento. Sin embargo, lo que se debe de calificar son los requisitos de calificación. Y en los requisitos de calificación, en el C.1, solamente piden 2 personas. Lo que pide en las especificaciones técnicas, nosotros habríamos cumplido. Pero lo que se debe de calificar es pues el C.1, que en eso también habríamos cumplido, ¿no? Pero ya, digamos que lo que usted dice es acertado. Vamos a ponernos en ese supuesto. Revisando Sí. el requisito de calificación, capacidad técnica y profesional, también solicitan que respecto del personal técnico clave, estos acrediten 12 meses de experiencia en la instalación de vidrios. Instalación, justamente el cargo o la función que iba a desempeñar el personal técnico. Entonces, tanto en el requerimiento como en el requisito de calificación, se está solicitando que los postores ofrezcan 2 técnicos. 2 técnicos con experiencia mínima de 12 meses, un año, en la instalación de vidrios. Claro, claro. Sí, Entonces, precisamente. esta reseña, disculpe usted, para poder tener claro que las bases sí exigían que los postores acrediten en sus ofertas a 2 técnicos en la instalación de vidrios. Mire, nosotros cuando revisamos las bases integradas, llegamos al C.1 y proponemos el personal clave acreditado, que son, ¿no?, el señor Efraín Cotechura, Raúl Quispe Pacori. Y al momento de revisar las especificaciones técnicas, tal como usted lo menciona, señalaba más otros 2 personas. Por lo que nosotros dijimos, pues, no vaya a ser que la entidad tenga otra interpretación y nos descalifiquen por no haber presentado lo que dice las especificaciones técnicas. Y es por eso que se puso ese personal adicional, Pero ¿no? es que, claro, resultaba obligatorio. Las bases son para acatarlas y Sí, acreditar lo exigido en las ofertas. sí, pero hay muchas resoluciones del tribunal, ¿no?, donde dice que lo que se debe de cumplir siempre son los documentos de presentación obligatorio, que está en el numeral 2 de las bases, luego los requisitos de calificación y los factores de evaluación, pues, son facultativos. Sí, pero no Los, estamos hablando de un factor, señor Coquila, a ver, para no prolongarnos, no estamos hablando de factores de evaluación, estamos hablando del sí, ya, requerimiento, documentos obligatorios, tanto para la admisión como para los requisitos de calificación. Aquí estamos en el segundo escenario, requisitos de calificación. Entonces queda claro que era documentación que obligatoriamente tenían que presentar los postores. Es más, ustedes claro, han presentado la documentación. sí, hemos presentado, claro, como le decía, ¿no?, hemos presentado lo que exigen en la C1, y adicional a ello hemos presentado lo que pide las especificaciones técnicas, ¿no? Ya, a ver, listo. Entonces, habiendo quedado claro esto, para acreditar, entonces, el personal clave exigido en las bases como técnicos, ustedes han propuesto a estos 2 señores, Guillermo Parillo y Alain Condori, ¿es correcto? Aparte que así se puede apreciar en su propia oferta. Específicamente en el folio 20, ustedes señalan como técnicos, proponen al señor Guillermo Parillo y al señor Alain Beto Condori Cay. Y justamente respecto de estos 2 últimos es que radica el cuestionamiento del impugnante, porque en los certificados de trabajo de estos 2 señores se aprecia o mejor dicho, no se aprecia el nombre del emisor, ¿no?, de quien suscribe. O sea, lo expediría la empresa San Romario SAC en ambos casos, tanto el señor Condori como el señor Parillo, pero no se aprecia quién es quien suscribe estos documentos. Respecto a este hecho concreto, ¿qué podría precisar? Sí, efectivamente, en estas 2 personas de Guillermo y Alain, está suscrito por la empresa privada. El error es, podríamos decir, que no han señalado el nombre, que como yo le decía, los formatos que cada empresa privada son propias de ellos, ¿no? Sin perjuicio a ello, doctor, en todo caso,
las bases integradas también debieron ser claras en el C.1, ¿no? O sea, debió decir requisitos para el personal de seguridad, tantos meses, para el tal, tantos meses, 2 asistentes, 3, etcétera. Podemos ver que el C.1 es muy genérico. ¿Se ve mi pantalla, disculpe? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí en el requisito de capacidad técnica, las bases integradas señalan en las notas importantes, en el segundo párrafo, que los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, en este caso los dos señores, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación, indicando día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización. Pues aquí las bases integradas, en cumplimiento de las bases estándar, se ponen en el supuesto de que quien emite los certificados de trabajo sea una entidad pública o una institución privada, ¿no? Y dice el nombre de la entidad o organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento. Esto último, nombres y apellidos de quien suscribe el documento. Entonces me parece, señor Coaquila, que las bases sí fueron claras. Sí, en ese extremo están muy claras. Y en eso yo no le puedo contradecir, son correctas, ¿no? Son correctas. Ajá. Sin embargo, yo como le vuelvo a decir, en el C.1 en todo caso habría un vicio de nulidad porque no están claras la exigencia, cómo deben presentarse las propuestas, cuáles son, a quién se le determina personal clave, porque hay que tener en cuenta que a veces la entidad, como en el caso de obras, ¿no? Pide residente, pide asistente, pide un almacenero, pide un tal, y en el requisito de calificación, ahí es donde se desglosa cuáles son las personas importantes. De acuerdo, señor ¿Entiende? Coaquila. Le Sí, agradezco las gracias. felicitaciones. Van a ser valoradas por el tribunal al momento de resolver. Es todo de mi parte, señor presidente. Gracias. Doctor César Sánchez, ¿va a formular preguntas? Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Por favor, para el representante del tercer administrador, el señor Okira. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. A ver. De la revisión del recurso de apelación y lo escuchado en el marco de esta audiencia, se advierte que uno de los cuestionamientos formulados por el adjudicatario a la oferta que presentó su representada es que no habría acreditado lo establecido en el literal E del numeral 2.2.11, documentos para la admisión de la oferta, en tanto no ha acreditado las propiedades físicas de los perfiles y tubos de aluminio, ¿no? De la revisión de las bases, se advierte que, además de exigirse la presentación de la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, una declaración jurada que es firmada por el propio postor que participe en el procedimiento de selección, se solicita también adjuntar fichas técnicas, fichas descriptivas, en donde se indique el cumplimiento de determinadas especificaciones técnicas, ¿no? En el caso concreto, se pide acreditar con esta documentación técnica el espesor, la marca y o procedencia. En función a ello, el impugnante cuestiona que su representada no habría presentado documentos técnicos emitidos por el fabricante, sino documentos que habrían sido suscritos por el mismo postor. Al menos eso es lo que he podido entender de la audiencia. La pregunta que me surge, que quisiera por favor que me esclarezca es, estas fichas técnicas, estos documentos técnicos que presentó su representada para acreditar precisamente el espesor, la marca y o procedencia, ¿son documentos emitidos por el fabricante o son documentos que su representada ha llenado para acreditar este requisito de admisión? Bueno, en primer lugar, nos vamos al literal E de las bases de documentos de presentación obligatoria. En ningún extremo del literal E solicita documento del fabricante. No solicita. Lo podemos leer textualmente. El literal E no pide documento del fabricante. Dice ficha técnica o ficha descriptiva.
¿ya? Ahora, si nosotros nos vamos a la observación número 6 de la etapa de consultas y observaciones, existe un postor que ha consultado, oiga, usted, ¿por qué me dices que ponga todas las características? Yo necesito que tú me digas qué es lo que qué es lo que quieres que sea preciso al momento de hacer mi ficha técnica. Y es por eso que la entidad le responde, tiene usted razón, y solamente deberá especificarse el espesor, marca y o procedencia. Es la entidad en la observación número 6 que aclara que solamente esa ficha de técnica debe de contener el espesor, la marca o procedencia. Todas las demás cosas, ¿por qué? Porque le digo, en todo caso, Por favor, cortarle un momento, porque, diga usted, digamos, no ha sido el espíritu de la consulta que he formulado. Entiendo que en virtud de una consulta que se formuló en la etapa correspondiente, se solicitó a la entidad que precise qué especificaciones técnicas o características deberían ser acreditadas. Eso está clarísimo. Es en virtud de ello que en las bases se ha solicitado acreditar únicamente el espesor, la marca y o procedencia, ninguna otra. Ese punto está claro. Mi consulta puntual era si los documentos que presentó su representada para acreditar estas especificaciones, estas características, ¿son documentos técnicos que ha elaborado su representada o son documentos técnicos emitidos por el fabricante? fueron elaborados por nosotros, por nuestra representada, debido a que las bases no exigían que sean del fabricante. Y es más, hay pronunciamientos ¿No que le dicen muchas parece, veces, y no le parece, entiendo ese punto, que existen, a ver, documentos que son elaborados por su representada, como por ejemplo estas fichas técnicas para acreditar estas especificaciones o características? ¿No hay una similitud con la presentación del anexo de declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas? no, porque ahí se Porque está, realmente son dos declaraciones emitidas por su representada, ¿no? Una en una declaración jurada, que es el anexo 3, y uno, las fichas técnicas que son elaboradas también por su propia representada, que finalmente termina siendo una declaración, ¿no? claro. Claro, esto fue elaborado por nosotros porque muchas veces algunas fichas o algunos catálogos, etcétera, de los fabricantes, pues no van a contener la información que requiera la entidad, tal como ha sucedido en la propuesta del apelante. Ahí podemos apreciar que ellos han adjuntado catálogos que al final no cumplen con las bases integradas. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros, de acuerdo a lo solicitado por la entidad, nosotros estamos proponiendo una ficha descriptiva que va a cumplir con las exigencias del gobierno regional de Puno. Ya, me queda clara sus precisiones, señor Boquira, muchas gracias. No tengo más consultas que formular, señor presidente. Gracias. Gracias. De mi parte, no voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días.